ganas de empezar, además con algo diferente, ¿no? Digo, a lo mejor se empieza con lo típico, Ojos Gitanos. Tío Cardalla, bienvenido, un placer. ¿Qué tal? Oye, qué versión, ¿cuánto tiempo hacía que no escuchaba esto? Qué Es una pasada. Esto es de un álbum en directo. Esto es de un álbum en directo y te digo el año exactamente. Que se hizo en el Teatro de Galapagar, puede ser, sí. Y esto es el guitarrista. Joder, qué bonita. Y qué buena la música del principio y todo. ¿Quiénes eran? Dinero. El grupo se llama Dinero, son navarros y en este caso es una mezcla así de rock. Ese tipo de rock aquí en España quizás no se suele hacer tanto, es más inglés. Ya. Y colabora con Mikel Izal. Pues o sea, muy chulo. ¿Te ha gustado? El nombre es Dinero. Bueno. Dinero se llaman. Dinero. Money. A ver, desde que me marché en Vigo siempre es verano para mí. Ay, la tierra siempre está ahí, ¿no? Hombre, sí, pero y ahora más que nunca. Yo ya estoy ¿cómo se llama el programa? Autorreverse, ¿no? Pues estoy autorreversando mi vuelta a Vigo. Yo este año pues estamos, tanto María como yo estamos entre Vigo y Madrid, ¿no? Me ha tocado lo que me ha tocado, lo del tema de Sky, y por eso estoy aquí. Pero realmente sí que vamos a volver a Vigo. Yo un ratito. Sí, a mí me gusta muchísimo más Galicia, vuelves a las raíces. Y Madrid me gusta también, obviamente. Madrid tiene muchísimo encanto, pero sí que vamos a acabar estando más por allí que por aquí, creo. Podríamos decir que Vigo es la hermana y Madrid es la prima, ¿no? Que también se le quiere, pero la hermana es la hermana, ¿no? Sí, no, y sobre todo que hoy en día, para lo que yo hago y para lo que es mi vida, que mi vida es estar continuamente encerrado en un estudio y estar pues componiendo, estar preparando, es mucho más agradable estar en una ciudad como Vigo, con el mar sobre todo, que el mar es algo muy importante para mí, que estar en Madrid. Entonces, hombre, en Madrid vamos a estar, pero vamos a estar más en Vigo. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid viviendo? Pues en Madrid 30 años, pero nunca por eso esos titulares que como el que has dicho ahora, ¿no? Nunca yo he dejado de sentirme muy gallego, aunque Madrid es una ciudad que sí que es verdad que te acoge totalmente, es una ciudad de gente de fuera y es uno de los atractivos, yo creo que fundamentales. Hay otras ciudades donde no te pasa eso, y Madrid es como una ciudad donde la gente te acoge, donde la gente es muy extrovertida, donde es muy divertida. Pero al final yo me he sentido siempre gallego, a pesar de estos 30 años. Además, Galicia es un sitio que en cierta manera no cambia, es una mezcla de posmodernismo y de clasicismo que es alucinante, pues eso, cómo sigue funcionando y cómo te sientes cuando eres de allí y cuando estás allí, sobre todo, ¿no? Tienes una historia... A ver si nos da tiempo. Yo te digo, no sé si a lo mejor en 3-4 horas nos da tiempo. La juventud, ¿no? Que quizás esa, hablando de Galicia, ¿no? Era tu época más crédula, que nos pasa a todos, ¿no? Inocente. Más inocentes somos todos cuando somos más jóvenes. Y en tus inicios podías estar más o menos, leía 10-12 horas ensayando. Y claro, lo que me sorprendía, en una chabola. Cuéntame esa chabola, ese sitio, sí, ese yo lugar. Siempre he dicho que soy gitano gallego. No, había... La verdad es que ha cambiado todo muchísimo. Ha cambiado todo el contexto social, ha cambiado mucho y es muy diferente, muy diferente. En aquel momento pues éramos una serie de personas allí en Vigo. Vigo es un sitio también muy parecido a Liverpool, muy parecido a alguna ciudad inglesa. Es un sitio, ahora menos, pero donde había muchas veces falta de luz. Una ciudad muy industrial, en cierta manera. Yo creo que es la ciudad más industrial de Vigo, con una reconversión también. Y bueno, todo esto ayudaba al contexto de la melancolía, la morriña, como decía Germán siempre en las entrevistas en la Edad de Oro, que queríamos escapar de allí. Pero por otro lado, todo lo que sentías y todo el entorno que tenías allí era lo que representabas en la música que hacías y en las canciones, ¿no? Y así empezó todo. Vigo era siempre fue un sitio muy especial. Bueno, ya ves, seguimos teniendo un alcalde súper especial. Sí. Un lunático maravilloso que este año la ha liado con todas pero que al final le dan la razón. Es un tío
que a pesar de ser catedrático de inglés, pues te habla inglés de esa manera públicamente para copar las redes y para defender. La verdad es que ama a Vigo de una manera tremenda, ¿no? Y siempre fue una ciudad muy creativa. Yo creo que sí que es verdad que se magnificó en el sentido de que Siniestro, Golpes, Resentidos, éramos 10, éramos 12 personas que hicieron muchísimo ruido en su momento, que fuimos muy apoyados por Ordovás, por programas que en aquel momento también con los que sucedían cosas impensables, ¿no? De las audiencias que tenían esos programas para escuchar maquetas. Curiosísimo, ¿no? Entonces, pues todo eso yo creo que influyó mucho a la hora de que nos sentimos los provincianos más maravillosos del mundo. Más internacionales, ¿no? Podríamos decir. Ahora hablabas de Resentidos, de Siniestro, de todo lo que vino detrás. Hablaremos también de esa llegada a México, de Castrelos y ese año de 1978, pero antes de nada te quería preguntar, ¿eres buen estudiante? Sí, yo era relativamente buen estudiante, aunque yo conocí a Germán en el colegio Nebrija, que era un colegio donde íbamos todos los expulsados. Entonces sí que yo era un buen estudiante porque era la condición que me ponía mi padre para que pudiera tocar. ¿Tu padre era músico también? Mi padre era músico, sí, pero bueno, músico aficionado, quiero decir, no se dedicaba a la música. Pero sí que tuve mucha presión siempre de o apruebas o la chabola o el sitio donde ensayas acaba. Entonces, era buen estudiante, aunque en esa etapa fue un curso de expulsados surrealista. Es que te quería preguntar, porque claro, con 10, 11 años tienes que ser muy buen estudiante, muy bueno, para que un día te llegue tu padre. Tu padre era de Villa de Juan, ¿no? De Tarousa, ¿no? García de Rosa, sí. Y te dice, oye, mira, Teo, ven, vamos a la plaza, que tengo una cosa para ti. Un amigo suyo, creo que venía de Japón o algo así. Sí. Y se presenta con una guitarra eléctrica y un amplificador. Es que ahora sería impensable. Claro, ahora la trascendencia que tuvo en ese momento. No, claro, ahora mismo, joder, las guitarras, por eso han cerrado también Fender, y ahora las guitarras están al alcance de todo el mundo, quiero decir, hay guitarras maravillosas por 300, 400 euros. Pero un día, eso sí, mi padre se levanta y me dice, porque él sí que siempre animaba y siempre, vamos a Villajuán, no Villagarcía, que Villajuán es un pueblo que está... Villajuán en su día fue independiente y luego terminó, sí, investigando la historia, sí, me puse ayer un poquito al día. Aldeas independientes, ¿Sí? Yo soy de Bouzas también, que es otro barrio de Vigo, y me voy a la plaza y de repente me encuentro un amplificador y una guitarra eléctrica que había traído una persona que después, además, que era el padre de Olaya Bouzas, que yo después de 20 y tantos años la produje. O sea, es todo una historia. Y nada, era alucinante. Ahora, claro, esto hay que entenderlo y explicarlo bien, que ahora una guitarra eléctrica, pero en aquel momento era como algo marciano y yo lo recibí con muchísima alegría, un amplificador Talmus y una guitarra, no me acuerdo qué marca, y me parecía la luna, y ahí también un poco empezó todo también. Tú ibas ahí todos los veranos porque tus abuelos y tu padre eran de allí, ¿no? Sí, de la zona, vamos, es sí, una zona espectacular, bueno, es una zona complicada también, como sí, podremos haber visto todos en el Cuéntame de ellos, que fue sí, Fariña, y que es una zona, joder, dura, una zona donde han pasado muchas cosas, una zona muy, muy intensa. Y de esa zona es mi padre y, bueno, yo en cierta manera también porque iba siempre a veranear allí. ¿Tus primos también estaban en mis primos, sí. Eran muy trastos en esa época, claro. Sí, todos y toda la familia. Y Villagarcía Arosa es un sitio muy especial también. La verdad es que es un sitio. Yo después produje, lo que te digo, a Olaya Bouzas, que era la hija. Es la hija, en aquel momento ni había nacido, obviamente, cuando me dio el amplificador, pero es la hija del que me trajo el ampli. Es muy fuerte y estuvimos allí grabando en Catoira, un disco con poemas de autores gallegos y, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Lo que te da sorpresas continuamente y eso, pues Olaya de repente que sea la hija de...
el amigo de mi padre que me trajo la primera guitarra eléctrica, es alucinante. Uno de los grandes, puede Todos- ser uno de los culpables, ¿no? Sí, hombre, yo lo tenía claro, yo iba a ser con un palo de escoba si hacía falta, ¿no? Pero ya ese toque de guitarra eléctrica, amplificador eléctrico en esos años fue como un espaldarazo, y yo me lo llevé a Vigo, y entonces ya pasaba la gente allí a colaborar y a ver, y bueno, se fueron, cada uno llevaba su instrumento y allí estábamos. Hablabas de un colegio y de un personaje, una persona muy importante en tu vida, un compañero, un amigo, Germán Copini, coincides con él en el colegio Nebrija, en Vigo, aunque no es el mejor recuerdo de tus colegios, ¿no? Porque creo que hay otro colegio que marcó más tu vida. Sí, el colegio Labor es el colegio realmente más importante, o en el que más tiempo pasé, también estaba mi hermano allí, y era un colegio maravilloso, era un colegio donde me sentí muy bien, donde había muy buenos profesores, donde había muchos principios, donde se educaba bien, quiero decir, y si te tenían que dar una colleja te la daban, no como ahora que estamos todos con los miedos de que si el niño me va a denunciar, o sea, allí era gente que realmente se preocupaba por ti y trataba de educarte bien, ¿no? Aquí en España hemos perdido muchos puntos de educación en los últimos años, yo creo, ¿no? Y hay como que en otros países nos ha perdido. Nosotros viajamos mucho y en otros países nos ha perdido, y se sigue teniendo ciertos líneas rojas donde nunca se traspasa, como es el respeto a los mayores, como es el lenguaje, y aquí últimamente en los últimos años estamos un poco desmadrados y se oye demasiada palabrota en televisión, en medios públicos, que no hace falta, y sobre todo pues un poco el respeto a la gente mayor, y el respeto, y a veces la obsesión por yo soy lo más y yo soy el más guapo. Y en aquellos tiempos yo recuerdo el colegio Labor como aunque después pasé por la enseñanza, y el Nebrija también, que el Nebrija fue el embrión de lo de Golpes Bajos, porque ahí estaba Germán y ahí conocí a Germán. Pero el colegio Labor era un colegio... ¿Fue antes o después, Teo, de esa actuación en el cine Disol? No, fue después. El colegio Labor hacía una fiesta anual que era divertidísima, en un cine que ya no existe, que era el cine Disol en Vigo. Y entonces, durante el año escolar se dedicaba a investigar qué alumnos tenían ciertas características artísticas, o uno podía imitar, el otro podía tal. Y bueno, y la verdad es que yo era como Joselito, siempre estaba ahí con la guitarra y tal, y al final siempre era el que cerraba unas fiestas maravillosas. O sea, tu primera actuación fue en ese cine. Sí, yo creo que las primeras actuaciones son en ese cine, en fin de curso. Tú imagínate, el contexto es acojonante ahí, con todos tus compañeros. Bueno, pero estaba bien, me imagino que siempre ha pasado, sí, ¿no? sí, muy bien montado, porque se montaba muy bien, porque la gente se pasaba el año preparando que ese acto saliera estupendo, y cantando canciones yo qué sé, cantando versiones, macho, de Mocedades, de La chica de la boutique. Los Beatles también, o eso Beatles, llegó más tarde. Sí, eso llega más tarde, pero con una guitarra española más grande que yo, y hombre, y siempre también consiguiendo el favor de los profesores. Era como que quedabas bien, ¿no? Además, que era, uy, que este niño... Qué chico más majo, ¿no? Sí, qué chico más majo. Y que hasta que vieron a Germán en Siniestro, me imagino, Ya. ¿no? Hablamos te decía antes, el 78, una fecha importante. Llegas de México. Estabas estudiando, ¿qué era lo que estabas estudiando? ¿Estabas ya en la universidad? Yo o... filología inglesa. Filología inglesa. Y claro, llega un momento que dices, a ver, es que esto funciona y a lo mejor tenemos que dedicarnos a la música. Yo no sé si tienes una conversación con tu padre. Sí, no, es curioso, pero es una decisión, porque lo de Golpes también sí que es verdad que es meteórico, ¿no? Y es impensable hoy en día también, que a partir de un programa de radio donde ponen tus maquetas, te aparezca en Vigo Mario Pacheco, que era el director de Nuevos Medios, y ya te diga, pues queremos hacer un disco ya, y
Y eso se unió a la salida en La Edad de Oro, que era Paloma Chamorro, ¿no? Sí, que era un programa que veían 11 millones de personas, porque claro, en aquella época... Joder, me jode lo de aquella época porque parece que estamos hablando de la prehistoria y tampoco es hace tanto, hace 40 años, hace una dictadura nada más. ¿Qué pasó? Nada más, no. Nada más y nada menos. 30 y algo. Y entonces sí que se produce yo estaba muy asustado, insisto, por lo que te he contado, que mi padre era... Él podías... Bueno, había ciertas cosas obviamente que no podías hacer, pero el tema de los estudios era algo que él llevaba a rajatabla, a pesar de ser un padre bastante blando y bastante consentidor, y yo me asusté mucho en el sentido de que llega un momento en que sí que tienes que sentarte con él y decirle, mira, papá, yo creo o yo sé que esto va a ir bien y tengo que elegir, o me voy a Madrid a grabar el disco con Golpes y tengo ya 12 conciertos donde gano algo de dinero, o sigo con la universidad. Y tengo que decidirme. Y me decidí, y él me apoyó, y él me comprendió, me entendió, y me dijo, oye, pues si tú crees que esto va a funcionar, adelante. Funcionó y sí, de qué podría manera. No haber ¿no? funcionado, pero imagínate ahora esa situación. Es un poco, ahora, claro, hay 200.000 grupos, hay cantidad de gente maravillosa que no consigue, no tiene manera de enseñar lo que hace, y en aquel momento pues fue todo como... Era todo en mayúsculas. Llegáis a Madrid, hablamos de Germán, de ese proceso, Golpes Bajos. Podríamos decir que quizás la etapa de Golpes Bajos fue la etapa más de iniciativa, de creatividad, ¿no? de locura, por todo lo que había alrededor, esa movida madrileña. He leído que comentabas que la movida de las drogas y el alcohol corrían como el agua mineral. Sí, hay que decirlo, y la verdad es que era un momento... que después le salió caro a mucha gente, ¿no? Porque había realmente, sí que había un ambiente festivo tremendo y mucho color y mucha luz, y no había controles de alcoholemia, y no había casi controles de velocidad, y bueno, pues entonces todo estaba ahí. Tú date cuenta que es un contexto de gente adolescente con muchísimas ganas de disfrutar de la vida y de hacer cosas. Y está ahí, tú lo coges, obviamente. Después sí que fue un desastre, quiero decir que pues el tema del SIDA, el tema de enfermedades, el tema de gente con problemas y gente incluso que se había intentado rehacer su vida y recuperarse, pero esa época es así con todo lo bueno y lo malo. Además, has hablado también muchas veces de los alcaldes, ¿no? Que he tenido luego después en Madrid, que no han ayudado quizás a que esa cultura, ese proceso, esa evolución, que no hablo de las drogas ni del alcohol, por supuesto, pero sí del tema cultura, no siguiese creciendo como creció en los años 80. Yo creo que era una época más bonita. Yo ayer vi el documental de Alejandro Sanz, que no lo había visto, y la verdad es que también hay escenas con las que yo me identifico muchísimo, y momentos y contextos. Y yo insisto, yo creo que hoy en día hay demasiada comunicación, hay demasiada... yo creo que era todo más romántico en ese momento, era un poco más... Nosotros teníamos tal vez un tanto por ciento de reflexión más, a pesar de todo lo que conllevaba lo que hacíamos y la vida que llevábamos, que era vertiginosa en ese momento, pero yo no lo puedo evitar. Pero incluso hasta la clase política, incluso hasta el contexto social, incluso hasta muchísimas cosas eran como más románticas, en el sentido de que también veías un sitio donde pretendías llegar o pensabas que podías llegar, y hoy en día pues todo el tema de todas las formaciones que están gobernando en ciertos sitios del mundo, el tema de el racismo, el tema de la libertad, está todo realmente complicado, está raro, y en aquella época había problemas, pero había un contexto muchísimo más liberador, yo creo, y un contexto muchísimo más atractivo de lo que es ahora. Musicalmente igual, yo creo que... Musicalmente quizás era un poco locura, ¿no? He llegado también a leer, ¿no? Que algo así como que los lapos en los conciertos de Siniestro formaban parte de la escenografía. Ya, bueno, era claro, un poco... eso era horroroso. Eso...
Yo me acuerdo de ver a Germán, pero es que además era la prueba de que te gustaba, llenarlo de lapos de gente que había estado, yo creo que 2 semanas guardándolos para el momento, Claro, hombre. acumulando. Perdón, perdón, que estas chicas... Pero, hombre, a aquello no le gustaba nada. Yo una vez vi a Eduardo Benavente le tiraron un sofá en el Marquis, entre 4, al escenario. Entonces, Pero tenía que agradecerlo, era como un gesto de buena fe. Sí que en ese momento pasaba. A mí me tiraron, con golpes me tiraron monedas, me tiraron una vez un bote de cerveza lleno de arena prensado, o sea que había, Alaska la sacaron en un fly case, me acuerdo, en Calatayud, porque decían que era playback, porque llevaban el Revox famoso Carlos Berlanga. Y en aquellos días sí que de repente te encontrabas con... Ahora es todo vaselina, quiero decir, vas a hacer un concierto y en aquel momento era duro. Pero yo no voy a decir que sea una bestialidad consentida o entendible, pero sí que el mundo era diferente y era mucho más... y a otra velocidad. Otra velocidad. Año 87, otro proceso quizás más creativo, y llega Cómplices. ¿Cambia mucho ese Teo Cardalda? Sí, todos dicen que sí. Bueno, yo la verdad es que Golpes Bajos fue muy vertiginoso, muy rápido. Si te das cuenta, solo hemos hecho un álbum y 2 maxis. Sí. O sea, con todo el ruido que se hizo con el grupo, o nos pasaba algo, porque deberíamos de haber hecho más discos, o deberíamos de haber hecho por lo menos 3 álbumes o 4 álbumes. Fueron como cientos de conciertos. Pero sí que ahí se agrió todo, ¿no? Entre Germán y yo, ya todo el mundo lo sabe, como que empezamos a distanciarnos y no sé, en cierta manera no nos equivocamos, ¿eh? Yo estaba también empezando a producir muchísimas cosas, y con Mario Pacheco también, y bueno, al final lo de golpe se acabó y aprovechamos, está feo decirlo, no es aprovechar, un botellazo que le dieron a Germán no lo aprovechamos, pero quiero decir que fue una razón suficientemente gorda como para parar, y en ese parar fue cuando yo dije que no iba a seguir y que me iba a dedicar a producir y a preparar otro proyecto, y bueno, ellos intentaron seguir, pero yo creo que al final decidieron también no seguir. Date cuenta que era un grupo con muchísimo éxito, con muchísima gente alrededor que comía de nosotros, que eran los que obviamente más nos pincharon para que siguiéramos, porque siempre hay satélites alrededor de un grupo de éxito, ¿no? Y de repente apareció lo de María. Yo creo que con María tengo una química que es fuera de lo normal. Y yo lo sentí desde el primer momento en que la vi también. Y entonces, hasta incluso tener tanto éxito como tuvo, ¿no? Cómplices, de repente, María, que sí que venía de tocar el violín y qué tal, pero que tampoco era una mujer que hubiese tenido una trayectoria tremenda, y sin embargo hacemos un grupo y arrasamos. Que en principio eres 4 y luego terminéis siendo un dúo. Sí, nunca fuimos, realmente siempre lo que pasa es que sí que la compañía al principio dijo, joder, pues hacemos una portada más de grupo. La verdad es que Manzanas es un discazo, es un disco que tardamos tiempo en hacerlo porque la compañía no nos cogió a nosotros, cogió a Germán. Tú fíjate buen rollo, ¿eh? Tú fíjate el disgusto en ese momento en que estábamos como 2 niños pequeños, además, intentando pincharnos, y un día Hispavox nos llama y nos dice, pues mira, vamos a dejar vuestro proyecto para más. Ahora lo contamos, lo dejamos ahí el cebo, a ver qué pasó después de esa llamada. Nada, son 3 minutos y continuamos con Teo Cardalda aquí en Autoreverse. Teníamos pendiente saber qué ocurrió después de esa llamada. No a vosotros, a Germán en este caso, ¿no? Y Germán Copini, Hispavox, ¿cómo terminó la historia? No, pues que cogieron a Germán y nosotros tuvimos más tiempo para hacer el disco. Por eso te digo que es un disco muy bueno, Manzanas, yo creo. Y yo en aquella época no hacía letras también aún, o no, y aquí hay, o sea, tú date cuenta que en Manzanas hay letras de Antonio Vega y de José María Cano, David Summers, José María Cano, Hilario Camacho,
José Gallero, y claro, es un discazo. Después, o sea, cogen a Germán con el correspondiente disgusto nuestro, que ahora lo ves en el tiempo, y yo es que la verdad además es que soy lo menos vengativo y lo menos rencoroso, ¿no? Yo creo que... Y es más, Germán antes de morir volvimos a vernos, después se volvió a cabrear conmigo, pues sí, un poco, una relación un poco... Amor-odio. Sí, complicada, pero así fue, y lo cogieron a él, y nosotros tuvimos que esperar, y Manzanas no fue un disco que vendió mucho, pero sí que consolidó el proyecto y consolidó a Cómplices como una de las promesas y como uno de los grupos fundamentales de la siguiente época que vendría, que sería un poco la confirmación de que los grupos españoles vendían discos, tocaban bien, que no era lo de la movida. La movida a todo el mundo le sorprendía lo bien que tocaba golpes bajos, porque sí que realmente, pues en Caca Deluxe y en La Mode y en Derribos Arias había una actitud de que yo hago esto, soy cojonudo y además no sé tocar, quiero decir, y que era totalmente coherente en ese momento y que dio realmente muchísimas alegrías a muchísimos grupos, porque la verdad es que tú si oyes los trabajos de Derribos y eso de Caca Deluxe, de La Mode, son verdaderas obras conceptuales que ojalá hubiera cosas como estas ahora, ¿no? Que eran grupos de plumaje tan dispar, pero estéticamente, musicalmente, si coges pues Loquillo, Derribos Arias, Parálisis Permanente y Nacha Pop, son 4 mundos en todo, estéticamente, musicalmente, y en ese momento... Una variedad espectacular en ese momento. Espectacular, claro, tú ahora coges a La Oreja de Van Gogh, a Dani Martín, y sí que es, quiero decir, suena todo mucho más, suena muy bien, pero es todo más convencional. Yo fíjate, además, quería hablar un poco de Cómplices, pero sí es verdad que lo tenía también apuntado, quería charlar contigo sobre este tema. El momento que está viviendo nuestro país, lo comentaba el otro día con Coquemaya, precisamente se ha llevado el Goya por su banda sonora en Campeones, que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país una, no sé si otra movida, pero otro proceso musical muy bueno, muy positivo, porque yo creo que hay una variedad bastante interesante. Lo que pasa no suena en todas las radios. Hay como una laguna, que es Radio 3, o Radio 4G en este caso, donde suenan grupos como Vetusta Morla, No For Lesbian, Sidonim, Carolina Durante, o sea, grupos que son, o Dinero, por ejemplo, con el que abríamos el programa hoy, la entrevista, que son muy diferentes, pero que quizás ese altavoz no está en las radios, está en las redes sociales. Que las redes sociales tienen las cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a las teles no les gusta la música. Yo creo que... Ha empezado ahora en Televisión Española un programa nuevo, Laura Musa. Sí, pero llevamos muchísimos años sin un programa musical. Pero ya no solo Televisión Española, yo creo que hemos perdido... Somos producto de minorías. La música ya es un producto de minorías. En aquel momento grupos como Presuntos Implicados, como Cómplices, como Mecano, pues eran grupos que caminaban de la mano de las generaciones que escuchaban, y ahora sucede eso precisamente con los grupos que tú has nombrado, o con radios como esta y como Radio 3, quiero decir, sí que hay, y es que hay gente maravillosa haciendo cosas, pero no, ahora es más importante el que imite bien que tener un pantallazo en televisión como Grupo Nuevo o presentando tu nuevo disco, ¿no? Todo hemos... Ha cambiado también la forma de grupos contarlo, tributo, ¿no? me parecen alucinante. Quiero decir, hay gente que lo hace, pero me parece alucinante el ejemplo de OT o de La Voz, ¿no? Que la gente vaya a hacer, en este caso, versiones, ¿no? Para participar en un concurso. Me parece que te leía que fue la gala esta cuando se juntan los de OT, ¿no? Que no te gustó nada porque técnicamente fue un desastre. ¿Y cómo se puede hacer eso en Televisión Española? Bueno, OT siempre fue una cosa muy, muy especial desde el principio. Yo creo que a partir de ahí sí que cambió todo en España, ¿eh? Yo creo que... Y mira que yo produje a Nuria Fergó pero cambió para mal, hablando musicalmente. Yo creo que cambió para mal. Yo creo que, quiero decir que... Pues que si a mí lo que me jode de todo esto es un programa como La Voz, que ninguno de los participantes tiene ningún tipo de no sale nadie, quiero decir. ¿Para qué
este espectáculo televisivo, al final a quien beneficia yo creo que es a los jurados, que mejoran sus cachés. Pero la voz, tanta gente tan buena que hay, porque realmente hay gente muy interesante, pero no solo aquí, ves La Voz de Inglaterra o ves Estados Unidos o Turquía, México, México, y hay gente, pero ¿y para qué vale? Quiero decir, no vale para nada, no vale para nada porque esa gente al final se van a quedar con una frustración tremenda, que han tenido su minuto de gloria, pero no han conseguido ni desarrollar una carrera, ni... Entonces es todo... Y lo que está claro es que la disculpa de siempre es que si haces un programa de música a la vieja usanza, tipo tocata tal, se te va la audiencia. Bueno, pues entonces estamos... Quizás uno de los datos, a Televisión Española le llegan muchos proyectos, ¿no? Sí, pero no le han hecho caso. Musicales, ya te digo, los martes es en la 2, la hora musa, yo creo que es una buena iniciativa, donde van grupos sí, eso es nuevos y grupos, sí. me parece Maika Makoski es la presentadora y sí. Sinceramente a mí me y ahora gusta hay bastante. Otro que va a salir con Movistar también hay sí. Otro programa. Que empieza ya con Kiko Veneno y con Ariel Roth, yo creo, un poco también. Y otra cosa que debíamos replantearnos totalmente es la manera de participar y de colaborar en Eurovisión. Yo creo que el tema de Eurovisión es una cosa tan tremendamente casposa ya y ha sido un golpe tras golpe, año tras año, y seguimos un poco con ahora el batacazo que se dio... ahora mi amigo, que es un productor maravilloso, que es Carlos Jean, que estaban intentando hacer un tema con cachos, ¿sí? Y no sé qué es lo que pasó al final. Entonces todo eso había que revisarlo y... ¿Qué necesidad, no, desde mi punto de vista, necesidad de hacer un tema con cachos cuando se puede hacer un tema que hay mucha gente que compone, que produce, que arregla, que le gusta la música y quiere dedicarse a esto? Ya, y yo con todo mi respeto lo digo, pero yo creo que habría que revisar todo esa manera de colaborar y de ir, ¿no? Pero bueno, hay gente estupenda haciendo cosas, de verdad, ¿eh? No, ya te digo, yo qué sé, Morgan, un grupo también que es una barbaridad. Hay muchas cosas, yo creo que lo que pasa también esas cosas, a lo mejor, lo que decías tú antes, ¿no? Que no están esos altavoces que existían hace 20, 30 años. Tiene muchísimos seguidores, la verdad es que... y los festivales de música yo creo que se han convertido en la alternativa veraniega para todo el mundo. Pero sí que es verdad que estaría muy bien que estuviera todo en otra posición, fuera todo socialmente más transversal, ¿no? Exactamente. Hablando de la música. Mira, hablabas de cultura, tenía que preguntar por esto, vicepresidente de la SGAE. Malos tiempos para la lírica, no lo sé, pero para la SGAE es un momento complicado, ¿no? Ha dicho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, que ha anticipado que a lo largo de la semana, esta semana que viene o la siguiente, esperan remitir al juez un escrito de petición de intervención parcial de la Sociedad General de Autores y Editores. Sí. Y la pregunta es si estáis preparados para esto que se os viene. Nosotros estamos preparados para todo. Yo la verdad es que he llegado ahí y no me apetece hablar. Yo creo que estamos con unas guerras también demasiado internas para explicarnos, para explicárselo a la audiencia. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que sí que estaría bien que en un momento dado alguien hablara o alguien dijera que SGAE tiene 16 millones de horas registradas, que tiene una función social y de ayuda tremenda también, que es una entidad que lleva ya 120 años y que realmente ayuda muchísimo a que grupos jóvenes y gente nueva, porque la verdad es que a pesar de todo se sigue apuntando, por decirlo de alguna manera, gente nueva, autores nuevos, y la SGAE siempre consigue que cobren su dinero en sitios o de maneras de las que nunca podrían hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, yo no voy a hablar del tema porque ya hay demasiada información por ahí, pero simplemente recordar esto nada más, y que nosotros estamos perfectamente abiertos a hablar con el Ministerio y que se puntualice todos los puntos que ellos quieran. Ahí estamos, a ver. Que se apueste por los autores, por los nuevos talentos, por la música. Hemos tenido políticas culturales muy malas. Tú date cuenta que nunca había sucedido en un país, hasta hubo 3 o 4 premiados que no quisieron
recoger el premio para no tener que darle la mano al ministro Wert, que era el ministro de aquellos momentos. Y sí que la verdad que en el tema de grandes plataformas, de grandes Moviestares y compañías y Vodafones y todo esto, los que más han perdido, como siempre, han sido los autores de a pie, porque bueno, nosotros, y los que más han ganado siempre han sido las multinacionales, las operadoras y todo esto. Y todo esto es muy revisable, y el tema Spotify también. Entonces, bueno. Están llegando aquí a España, Unison me parece que es una de ellas, ¿no? Otras plataformas, sí. Que quizás esto puede ser, no sé si a lo mejor bueno, ¿no? Para que haya una coexistencia y lo que te ofrezca uno no te ofrezca al otro y pueda mejorar uno porque el otro te lo está mejorando. Sí, yo creo que cuanta más diversidad haya, mejor. Yo lo único que digo es que siempre en ese sentido, pero y esto además es una organización mundial, o sea, esto está Paul McCartney, estaba Prince antes de Mozart, en la defensa de los derechos de los autores y de... porque se ha convertido todo está todo en una nube, no es como antes se vendían discos, ahora no se venden discos, ahora las cosas están en la nube, están por ahí flotando. YouTube, Google, son grandes empresas donde siempre tienen los artilugios necesarios para que al final se queden con la parte que te correspondería, con la pequeña parte que te correspondería a ti como autor. Y todo eso yo creo que hay muchísimo que hacer por delante. Bueno, pues hablando de autores, pues un poco poeta, ¿no? Un poquito poeta. Yo creo que soy más músico que nada, pero poeta también. Músico, sí, y poeta. Siempre dices, ¿no?, que te gusta que te digan músico, artista, sí, que está bien, músico. A mí lo que me gusta es la música, siempre me ha gustado tocar y empecé de batería y a mí, sí, me puedes llamar lo que quieras, pero yo me considero músico sobre todo. ¿Quién es Pancho? Pancho... Pues primo tuyo, Valle Inclán, sí. Ah, Pancho no, amigo. Amigo, es nieto de don Ramón María de Valle Inclán, nada menos. Con el que hicimos un proyecto que tenemos ahí maravilloso sobre su abuelo. ¿Ves? Eso es otro personaje gallego que traspasa todo lo imaginable. Sobre todo lo digo después de haber estado 2 años trabajando en musicar sus poemas, que era como no poder mover una coma y bueno, pues ha sido estupendo. Es un proyecto con poemas de Valle Inclán y con un texto un poco que va uniendo entre canción y canción un poco lo que diría él si levantara la cabeza hoy en día. Vaya historia tiene también Valle Inclán. Sí. Y su familia y Pancho en ese sentido siempre nos ha apoyado muchísimo. Y, hombre, lo hemos representado y lo vamos a representar más. Y yo creo Pancho Valle Inclán, Alsina, nada más que su abuelo también creo que también fue alcalde de Vigo. Bueno, un personaje de carallo, como diríamos allí, un personaje, bueno. Si a él se lo juntas con mi primo Teo Cardalda de Villagarcía de Arosa, pues ya tienes el surrealismo. Sabía yo que había alguna unión ahí. Hay un tal Teo Cardalda que es mi primo, que joder, que es medio anarquista además y que... Bueno, yo tampoco soy de derechas, quiero decir, pero este es tremendo. Y está por ahí, por las redes. Teo Cardalda, el auténtico. El auténtico. Rechazar imitaciones. A ver, tenemos un regalo para ti. Se nos acaba el tiempo. Podríamos estar charlando horas y horas porque es que la trayectoria de Teo es grandiosa y lo que viene por delante y lo que está haciendo. Pero bueno, te vamos a regalar varios temas que solemos hacerlo, además sobre todo cuando hablamos de música. El primero, mira, precisamente hablabas de un grupo. Es este, Mecano. A las 5 se cierra la barra tras María. Vaya historia tiene esta canción. Vaya rever, José María Cano. Y Joaquín Sabina, que es el que inicia la letra de esta canción de Cruz de Navajas y la finaliza y la produce José María Cano, año 86. Sí. O sea que esto cambió la historia de la música en muchos sentidos. Y precisamente con regalos, ¿no?, que queríamos hacerte, hemos empezado con Mecano, con el Cruz de Navajas, pero queríamos hilarlo con José María Cano y lo que vino luego más tarde. Uno de los grandes temas de los años 80 y del pop español. Pero te cuento una cosa de esta canción buenísima. Cuéntame. Esta es la segunda letra que hizo José María, porque la primera vino con una servilleta de papel, el cabronazo, y el estribillo decía... Y yo soy gallego y aquí no pego. Eso no lo sabía. Y le dijimos, mira, José María,
Con las letrazas que hacen, nos estás tomando el pelo, tío. ¿Cómo puedo decir? Y fui con la maqueta y me abrió el pureta. Y al final hizo este pedazo de letra maravilloso, que es una letra... Pero te juro que el estribillo decía eso. Yo soy gallego y aquí no pego. Sonrisa plateada, escrita por José María Cano, año 87. Y hablamos de influencias. Un nombre propio por encima de muchos, yo creo. Hombre, este es el number one. Yo, para mí, hemos sido... yo sé todo de Peter y de Genesis. Para mí es mi ídolo absoluto. Ha sido un seguimiento, años 70, todo el proceso, Sí, lo ha sido luego siguiendo. Es un gurú del buen gusto, de un amante tremendo de la música. Ha ido por delante en muchos sentidos ya en su obsesión por la música africana. Sus estudios son maravillosos, su sello discográfico que... No sé, Peter Gabriel es la perfección. Mira, eso de ser poeta en tu tierra es complicado, pero hay un gallego que además le gusta mucho Golpes Bajos. Hombre, Iván. Escuché el disco, ¿Te gustó? Me gustó mucho. Yo creo que Iván es que era un fan, Iván. Esto es un disco de un fan de Golpes Bajos. Iván... realmente, y él lo dice, le marcó su vida en Vigo también. Es un chaval, un tío depresivo también, gallego, muy artista, y Golpes Bajos le marcó, y por eso esto tenía que haberlo hecho, tenía que hacerlo tarde o temprano, lo tenía clarísimo. Mira, otro que decíamos que es una auténtica maravilla, hablabas de Peter Gabriel. Él duró poco, lanzó el disco y al poco tiempo, por desgracia, se nos marchó. Ray Heredia. Es el fundador de Ketama, y luego más tarde lanzaría un disco, que sabes de qué va este disco, me imagino. Sí, hombre. Y yo hay dos canciones, una a lo mejor no tan conocida, que es esta que suena, el Yo Solo, pero es una auténtica maravilla. Todo el disco, todo el álbum, Un caballo salvaje, un artista con un talento devorador. Que se comió el mundo, y si mira que se comió el mundo, que se comió demasiado mundo. Se lo comió el mundo a él, desgraciadamente, pero un legado brevísimo, pero amplísimo y compartidísimo por muchísima gente de aquí. Una de las referencias, podemos decir, de la música española, a pesar de poco tiempo que estuvo con nosotros. Sí, yo creo que es una de los hitos del nuevo flamenco. Además, tú tienes que ver la reverencia de toda la gente joven, gitana. Ray Heredia es el príncipe, es el dios. Es la alegría, ¿no? Y es el mito también, es como Kurt Cobain, pero... Es Kurt Cobain español, ¿no? Gitano, sí, totalmente. Yo tuve la suerte de compartir este disco con él, eso a mí no me lo quita nadie. Decíamos que es la alegría de vivir. Banda sonora de una película. Todas las mujeres bellas de la vida. Y de esas canciones que se han quedado grabadas a fuego, o sea que... También. Nuestros momentos y nuestros lamentos. Alegría de vivir. Tú estuviste además en el 83 con Ketama, ya con los inicios de Ketama. Yo produje el primer disco de Ketama y sigo siendo amigo bueno, de ellos. Se vuelven a juntar ahora Se dentro de vuelven nada. a juntar. Sí, hombre, yo creo que se tienen que dar un homenaje y se lo van a dar. Se lo merecen. Mira, vamos a empezar como hemos terminado, vamos a terminar como hemos empezado. Da igual, el orden de factores aquí no altera el producto. Empezamos hablando de esa vuelta de México en el 78. Un tema además que ha marcado tu trayectoria, ya con Cómplices, es un hit. Y en este caso está interpretado por Alex Sintet. Ahora vamos a verle, vamos a México ahora. Algo me habían dicho. Sí. Este otro lunático, era un tío súper activo en los 80, es fan absoluto de la música española, y por eso hizo este disco con...
Pues mira, para terminar precisamente vamos a recordar a Valle Inclán, que decía algo así como: quiero una casa edificar como el sentido de mi vida, quiero en piedra mi alma dejar erigida. Pues eso, que han sido muchos años de trabajo, están siendo muchos años de trabajo, Sí, que sigan siendo años así, trabajosos. en Madrid, en Vigo, donde sea, que sigas disfrutando de la música, vivas por la música y sobre todo que nos lo acerques de esta manera. Un placer. Nada, muchísimas gracias a vosotros, una entrevista fantástica y que sigáis aquí peleando también. Un abrazo grande. A vosotros, chao, chao.